Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hacer un breve video acerca de mi experiencia con esta llave de impacto marca Eselo. Como ustedes recordarán, subí un video acerca de lo que incluye el paquete, que son un juego de dados que incluía dos baterías, la llave de impacto, entre otras cosas como puntas para brocas y algunas cosas que pues realmente no necesito. Pero ahora la pregunta es cómo se ha estado comportando ya en el momento de trabajar, en el trabajo del día a día. Obviamente, como les había yo dicho, les recomiendo usar siempre dados de impacto para que puedan tener un mejor desempeño la llave de impacto. Algo que me he dado cuenta es que la batería sí le dura suficiente, pero es algo que quiero aclarar, es que es muy normal que conforme se va utilizando pasa algo. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, tiene la batería al máximo. Ahorita tiene toda la potencia, puedo quitar tornillos con mucha potencia, muy apretados, incluso oxidados, pero conforme se va agotando la batería, ¿qué es lo que pasa? Pues que la batería obviamente empieza a agotarse y empieza a perder un poco de torque también la llave de impacto. Entonces, si yo podía aflojar, por decir algo, un tornillo de una flecha, una junta homocinética, entonces lo que va a pasar es que si ya la batería está muy baja o está menos de la mitad, no va a poder quitar ese tornillo o esa tuerca. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta. Ahora me han preguntado acerca de qué tanta potencia tiene o en qué partes de un vehículo la he utilizado. Miren, yo he utilizado esta llave de impacto en amortiguadores, por ejemplo de Tsuru, en camionetas de 1,5 toneladas. También lo he utilizado en vehículos de uso ligero y también he realizado, por ejemplo, trabajos como los que les mencionaba para flechas, para aflojar las tuercas del centro del vehículo, flechas juntas homocinéticas como las conozcan, y la verdad es que sí ha tenido muy buen resultado. Por ejemplo, esa vez yo utilicé un dado que no era de impacto, era un dado medida 32 milímetros, obviamente más grande que 32 milímetros, y era un dado normal cromado de este material, así de este. Obviamente estaba un poquito más grueso porque era una medida grande, pero a pesar de no usar un dado de impacto esa vez, lo quitó súper fácil. Yo recuerdo que esa vez iba a utilizar maneral con tubo y de hecho no pude aflojarlo. Entonces la verdad sí tenía dudas de que esta llave de impacto de media iba a poder aflojarlo, pero ¿qué creen? Que sí pudo aflojarlo. Entonces sí se notó, me dejó impresionado de verdad, era un Mazda. Entonces nunca habían cambiado esa flecha, nunca habían quitado esa flecha, estaba oxidada y lo pudo quitar. Entonces es algo que sí quería aclarar y compartirles acerca de el funcionamiento de esta llave de impacto. Ahora bien, ¿cuánto tarda en agotarse la batería? Miren, yo más o menos he utilizado la batería, o más bien una sola batería, para una semana de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que he utilizado una batería, sí, a la pila al máximo, para quitar, por ejemplo, un par de amortiguadores delanteros y traseros, para quitar, por ejemplo, llantas, para hacer un clutch y para realizar cambio de soportes. Entonces, si se fijan, son diferentes trabajos, diferentes torques, y una batería me ha funcionado muy bien. Entonces, para que se den una idea del uso, ¿cuánto tarda en cargarse una batería? Una batería más o menos que está completamente agotada tarda en cargarse, lo que yo más o menos he visto, como 2 horas y media, 3 horas, dependiendo igual qué tan descargada esté, de 2 a 3 horas. Y les digo que sí tiene un buen desempeño la batería. Me ha durado un poco más de una semana con trabajos en vehículos ligeros. Entonces sí he visto un buen resultado. Es un breve video que les quería compartir, esperando que sea de utilidad y que pues también les sirva para que ustedes tengan idea de cuáles son las necesidades en su taller, o si van a realizar trabajos, digámoslo, más sencillos, trabajos en casa. Entonces es una buena opción, algo para traer en el vehículo, para, para el taller, pues sí, porque realmente sí me ha funcionado a mí, ya que normalmente salimos a trabajar fuera, entonces sirve, y la verdad es que sí tiene un buen desempeño. Y como les decíamos, siempre traten de usar
dados de impacto para que aprovechen al máximo la fuerza, el desempeño de su pistola de impacto marca Exelo. Así que espero que les haya gustado este video, que les sirva de referencia, y cualquier comentario o duda, pues estamos aquí para estar al pendiente contestando los mensajes y los comentarios. Hasta luego.